Bueno, a ver, faltan 3 minutos para las 11:30. Venimos hablando desde hace ya un mes y medio, 2 meses, de los streams de ciencia, ¿no? Sí, Los señor. streaming. El streaming, díganlo como el más les gusta. Pero ahora dejamos el mar. Transmisiones en vivo. Las transmisiones en vivo de gente muy apasionada haciendo cosas de nicho. Haciendo cosas que hasta hace poco nadie se enteraba que estaban sucediendo y eran espectaculares, magníficas. Y en muchos casos son orgullos del país, como muchísimos científicos. De hecho, Pauli se compró un termo que tiene el mismo color que la estrellita culona. Por Tenés ejemplo. razón. Caí en el ¿Viste? marketing, Eso sí. el Sin streaming. ir más lejos entonces. Estas notas las hace Lupo, que tiene una abstinencia pobre del streaming de CONICET que no puede más. Está muy bien, en esta estamos juntos, nos bancamos, pero no estamos en el lugar en donde ahora, muy cerquita del pueblo de Roca, en Río Negro, se están llevando adelante tareas en una zona particularmente importante para los paleontólogos por los hallazgos que ya hay y que está habiendo ahora mismo mientras hablamos nosotros. ¡Wow! ¿Quién nos vendió mejor que nadie estas transmisiones? Celeste Giardinelli. ¿Quién está allá en Río Negro rodeada de los paleontólogos ahora mismo? Nivel parecido de energía de los paleontólogos han alcanzado como Celeste. O sea que esto está muy arriba, Eso quiere chicos. decir que lo que pasó es grosso, porque para estar al mismo nivel de Celeste. Le damos la bienvenida a Celeste y nos va a presentar a los chicos con quienes están al lado. Decimos, chicos, son qué más lindo. jóvenes que todos los que estamos acá, ¿Qué van a estar ahí? creo. Hola Celeste, te escuchamos y los vemos muy bien. ¿Cómo va todo por allá por Río Negro? Hola chicos, ¿cómo anda? ¿Cómo va la mesa? Estamos acá muy contentos. En este momento, mientras estamos hablando, también está sucediendo el streaming, el nuevo streaming del CONICET, que es el streaming de paleontología. Hacia atrás tenemos la carpa donde están todos paleontólogos trabajando y más al fondo están el resto de sus compañeros. Yo a mi lado les quiero presentar a los amigos, el doctor Matías Mota de Misiones. Mirá. Buenas. ¿Cómo le va, andan? doctor? A todos. Y acá al doctor Sebastián Rosadilla. ¿Qué tal? ¿Qué? No sé, ¿sos? ¿Quién? De la ciudad de La Plata. Perfecto, de La Plata. Platensis. Estas dos personas espectaculares. Por un lado, Mati, yo lo conozco porque hace unos años descubrió al renacuajo más antiguo del mundo en otra región de la Patagonia. Wow. Y Sebas, porque para mí también es uno de los grandes divulgadores. Bueno, muchas gracias. Qué lindo estar acá, chicos. No, qué lindo que ustedes estén ahí, la verdad, gracias. y poder verlos en vivo. ¿Cómo va hasta ahora? Le contamos a la gente, no es que salen a caminar por el campo a ver con qué se encuentran, aunque eso puede pasar en una zona tan rica, con tantos fósiles como es la Patagonia, pero ustedes delimitaron una zona y ahora la están estudiando, ¿es así? Es así, pero piensen que esto es así porque en algún momento, hace unos años, cuando empezamos a explorar este campo, sí estuvimos en esa instancia de recorrer hasta que empezaron a aparecer los primeros restos, ¿sí? Y por suerte, en algunos de estos sitios, como por ejemplo el que estamos mostrando ahora mismo en el stream, lo encontramos hace un par de años, donde hay dinosaurios pico de pato y dinosaurios de cuello largo. Entonces estamos viendo a ver qué aparece. Pero sí, originalmente hay que caminar acá bajo los rayos del sol, que hoy está particularmente picante. Está re picante, sí. Está muy pesado. Pero los otros lugares que estuvimos viendo antes son sitios que se han estado trabajando hace muchos años, ya desde la década de los 80, en donde estamos bajo la media sombra, más cómodos, protegidos del sol. Bueno, hay hallazgos hace mucho tiempo ya. A los que quieran ver el streaming, le decimos que entran en YouTube, ponen Paleocueva, la SEV, con C y B corta, la SEV, ponen Paleocueva vivo y les va a aparecer este streaming. Pero hubo un momento importante que quieren destacar ustedes, ¿no? ¿Pasó algo en las últimas horas importante? Sí, yo creo que esto lo tienen que contar los muchachos, pero antes les voy a contar, justo recién José decías, no es que ustedes van caminando, es cierto, ellos están trabajando, como recién contaba Sebas, que están trabajando en lugares que ya tenían prospectados, que ya habían investigado, pero ayer en la caminata de vuelta, en el camino desde el sitio en el que se estaba trabajando hacia las camionetas, que era unos 2 kilómetros en subida, estos dos chicos engañaron a todo el equipo porque encontraron algo mientras iban caminando casualmente. ¿Lo querés contar vos, Mati? Sí, claramente. Íbamos volviendo ya del día de stream y por la tarde justamente Federico Agnolín, que es el jefe de la expedición, justamente la expedición cretácica, iba caminando delante mío y veo que se asoma y agarra del piso un huevo completo, perfectamente preservado. Así que al toque agarro la cámara, pongo a grabar. Y bueno, empezamos a festejar tremendamente porque estábamos ante un hallazgo increíble. El primer huevo de terópodo, es decir, de dinosaurio carnívoro,
probablemente de Sudamérica, así que estamos No. muy contentos, está muy completo el material, Sí. así que Sí, claramente. totalmente, siempre. Piensen Pero- que está tan perfectamente preservado este huevo. Nosotros nunca habíamos visto algo tan bello que Fede cuando lo agarró pensó que era un huevo de un ñandú. Que Pero hay ¿y cómo como saben? acá. Eso te iba a decir. Yo te juro que te iba a tirar ese chiste desde el desconocimiento. Pero, porque ¿qué posibilidades hay que esté un huevo perfectamente conservado por millones de años? Muy Muy pocas. bajas, muy bajas. Yo creo que debe ser más difícil esto que encontrar un esqueleto completo de un dinosaurio. No, Que tremendo. se preserva así, que esté completo. Y todavía no sabemos si tiene adentro un embrión o no. Que Eso ya sería- estamos ilusionados con que tenga adentro el dinosaurio bebé, que sería Y- épico. Y más aún, están hablando del huevo, pero en realidad los chicos ayer encontraron una nidada. Es decir, que encontraron un lugar donde había muchos huevos. Sí, completamente. El primero que encontró estaba completo, pero después había algunos en posición, es decir, como estaban en la nidada. Ujú. Así que bueno, estábamos chochos porque también habla de esta nidada completa, ¿no? De dinosaurio. Hay Ahora, con esto una historia muy bonita. Perdón, hay con esto una historia muy bonita y es que nos engañaron a todos. Ah, ¿Quieren hacerse cargo? Y en un momento estábamos todos enloquecidos y piensen que íbamos volviendo hacia el campamento en tandas, ¿viste? Porque hay que ir haciendo distintas actividades. Y con un grupo de los chicos habíamos venido a traer parte del equipo de streameo y el carpón donde están todas las cámaras ahora mismo para poder hacerlo hoy, ¿no? Cambiar desde el punto que estábamos mostrándoles antes hasta ahora, hasta este sitio. Y bueno, habíamos quedado un puñadito nomás. Y después Fede encuentra este huevo. claro. Entonces lo habíamos visto Mati, Jordi, un compañero nuestro, Fede y yo. Una hora. Y veíamos a los chicos a lo lejos y fue como, che, Bien. no le digamos nada. yo no le como digamos nada. Cele, Y mostrémoslo en el medio del stream. Así que fue un golazo. yo como le digo a Sebastián y a Mati que como productor televisivo no puedo dejar de desconfiar y decir, este huevo lo tiraron ahí Claro, para sí. meter Claro. un rating de Es un streaming. kinder, ¿no? Pero lo que te pregunto es, entiendo que no, porque son súper serios ustedes, por lo menos Celeste, que si Celeste me dice que ustedes dos son serios, no tienen pinta, pero les creo. No, sí, cómo no. Lo que te pregunto es, ¿cómo te das cuenta la diferencia entre un huevo de ñandú o decís, no, increíble, es de millones de años de la prehistoria? ¿Cómo te das cuenta? Imagino que es muy básico, pero no tenemos idea. No agarra, cuando haces el omelette no agarra. No, está buenísimo, Andy, la pregunta, porque apenas lo vimos, dudamos, porque estaba tan bien preservado que dijimos, no, esto no puede Imposible. ser fósil. En general encontramos cascaritas, y el tema es que, por ejemplo, adentro está lleno de roca, o sea, es un huevo re pesado, Está petrificado. pesadísimo, está petrificado, te das cuenta en cómo está la estructura del mineral, ya está mineralizada la cáscara, ya no Claro. es un huevo común. Así que, pero al principio dudamos, justamente porque estaba muy bien preservado. Y estuvimos ahí un momento de extrañeza con eso. Pero eso Pero, no Ese pará, huevo- pero perdón, y Sí. decime cómo te diste cuenta, decime lo que dijiste de vuelta, ¿El embrión? de que adentro, sí, ¿qué es lo que puede ver? Pero explícamelo como para un chico de 6 años para entenderlo, y decime por qué, con esto te voy a matar, pero es verdad, decime por qué la película de Jurassic Park no podría ser cierto con hoy la tecnología, lo que hacen con el ADN, porque cuando hablamos de esto te dice lo que pasa es que un ADN no dura millones de años, no sé qué, pero si está bien conservado adentro, ¿por qué no? Y por favor no lo hagas, sería el otro comentario. Claro. Mirá, ¿qué es lo que ocurre? Vamos primero con el primer caso de qué pasa si está el embrión adentro del huevo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, no hay que romper el huevo y ver qué hay adentro, sino que por suerte podemos hacerle una tomografía computada, así podemos escanearlo y ver finalmente después... Rayos X. Exactamente, Ah. como hacerle unos rayos X al huevo y ver si aparece los huesillos del animalito. Si aparecen los huesos No. adentro, A cortar. sería fantástico, porque podríamos asignarle este huevo a un tipo de dinosaurio. Nosotros hoy no sabemos bien qué dinosaurio puso ese huevo, ¿entienden? Claro. Es un huevo indeterminado que está ahí. Claro. Imagínense. Me lo imagino sí, tipo un tranquilamente, Tyrannosaurus Rex, vi mucha película, igual que ustedes. Hay más lindos acá. Chiquito. No, acá pero- tenemos el Carnotaurus, que es mejor. Ayer hubo un momento en el stream maravilloso donde alguien en el chat les pregunta a los paleontólogos que estaban hablando, che, ¿cuál es su dinosaurio favorito? Y uno dice, bueno, el mío es el obvio, el Carnotaurus, que es un dinosaurio que descubrió Bonaparte, que es un dinosaurio parecido al Tiranosaurio Rex, pero que tiene cuernos. Es un carnívoro con cuernos. Una bandera de nuestro país, básicamente. Y salieron 5 paleontólogos del equipo a mostrar sus tatuajes. No. Del mismo Todos dinosaurio. con el tatuaje.
Sí, Es todo con el fanático. Carnotauro. ¿Por qué Bien, se mantuvo tanto tiempo sin que nadie lo encontrara? ¿Es una zona inexplorada? ¿Está A eso protegida? vamos, a eso vamos, ¿Qué- porque esto es el campo de alguien, ¿no? ¿Y por qué no va a estar la madre desesperada buscando el huevo como Claro. en todas las películas y nos va a hacer mierda a todos? Claro. La madre debe estar ahí al lado, probablemente, ¿no? Lo dudamos. Nos cuidamos con eso, a ver si nos salió un velociraptor. Pero A no, ver. este campo, sí, es un campo que venimos explorando. Acá afloran rocas de 70 millones de años. Wow. Súper interesantes, que venimos explorando hace mucho. Y este huevo justamente apareció en una zona que estamos explorando. Y no sé qué. No, y el campo, digo, en sí, O sea, cómo se lo básicamente, cuida este campo o, que estamos- o qué se este necesita campo para lo cuidar el estamos campo. trabajando hace muchos años. Este campo lo estamos trabajando hace muchos años, pertenece a la familia Arriagada, que son una familia de 10.000 puntos. Muchas veces ellos, al recorrer el campo buscando sus animales y demás, encuentran, hay historias hermosísimas desde el abuelo, del que está ahora cuidando, cómo él ya encontraba fósiles. No son Y bueno, dinosaurios ¿qué pasa? ideológicamente hablando, digamos. No, son recopados. No, son unos Dios mío. capos. ¿Y para- qué pasa? Piensen que este lugar, por más que vengamos muchos años, es interminable. Siempre hay un rinconcito, una colina, un Mira, doy vuelta a la cámara para que vean, ¿eh? No lo muestre mucho igual, porque me imagino que hay gente también amiga de lo, no de lo ajeno, porque esto es de todos, pero me imagino que también ustedes se deben cuidar de eso, ¿no? De ¿Existe dar el- las coordenadas. ¿Existe eso más allá de las películas de Indiana Jones? Si O sea, se la roban gente que meteoritos. que roba Sí, reliquias. sí, eso sí. Es una de las problemáticas que hay, por eso como que cuidamos un poco la información de dónde está. Mira. Y esta familia justamente a nosotros es súper amable, nos abre la tranquera, nos permite, no sé, nos da bidones con agua, que es un montón para nosotros acá, que está el clima súper seco, muy ventoso, con mucho calor, así que nos dan toda la ayuda que pueden. ¿Ya tienen algún dinosaurio con el apellido de la familia o lo van a hacer? Efectivamente, de hecho, hace unos años descubrimos un dinosaurio de cuello largo, al cual le pusimos de nombre Menucocelsior arriagadai, ¿sí? Por los Sí. arriesgadas. Exactamente. Ahí sí, va. sí. Excelente. Bien ahí, entonces. Bueno, Bueno, cuídense. chicos, Bueno, Buen tiempo, mucho sol. la verdad que espectacular. Igual no termino de entender, tío, la verdad, no sé ustedes, acá somos todos periodistas, cómo, porque o lluvia, el viento, el tiempo, millones de años, Años. ¿no? Roca. 2 años, 3, Es una roca. 70 Claro. millones de años. Es una roca. Y No, pero- estuvo pero al principio enterrada. no era una roca. Estuvo enterrada hasta no hace No mucho, estaba ¿no? enterrada. Estamos justo en De un hecho, momento. perdón, Digo, video. sí. A lo largo de los millones de años, los huevos y los huesos de los dinosaurios están enterrados Claro. en la roca. Pero la erosión, el viento, la lluvia, la nieve inclusive, van rompiendo la roca, y así como quitan el sedimento que cubre los huesos, también empieza a descubrir los huesos y los huevos. Y ahí es cuando estos quedan expuestos en la superficie. Ese es el momento en el cual nosotros podemos encontrarlos caminando, como decíamos hace un rato. Una ¿sí? coincidencia. Y ahí está el momento del rescate, porque por supuesto, si eso queda expuesto durante muchísimo tiempo, los elementos también lo empiezan a romper. Claro. Ahora, Por Seba, a nivel mundial es un descubrimiento eso, ¿no? Sí, totalmente. Por eso también estábamos tan contentos. Por eso fue ayer en el stream cuando apareció el huevo. No lo podemos creer. No se conocen huevos de ese tipo tan perfectos acá en América del Sur. Sabemos que eso que teníamos en la mano ayer iba a ser de libro, ¿entendés? Iba a ser de libro de texto. Acá está el ejemplo Dicen perfecto. que Es historia. Celeste le decía cálmense, cálmense. Celeste era Sí. No rompan los huevos, le pedía, por favor. Difícil. sí. Che, pero esto lo Ahí- tienen que validar científicamente, pero, o sea, hay que hacer una publicación, tenés que hacer un certificado de que es un huevo de tantos años para que haya un reconocimiento. Sí, exactamente. Ahora viene toda la etapa de estudio. Primero de preparación de dejarlo, de eliminar los restos de roca que quedaron por fuera para poder ver la estructura. Bien. Seguramente se haga el escaneo de micro CT que contaba Seba, y probablemente algunos cortes histológicos, y con toda esa información viene un periodo de meses de estudio de poder saber y comprobar efectivamente de si se puede, qué especie es, y si no, también, bueno, darlo a conocer a través de publicaciones científicas, sí. Última cosita de mi lado. En el video que estuvieron pasando como imagen, si le llegan a poner sonido, no sé si se llega a escuchar porque justo no tenemos los auriculares. En el video que estuvieron pasando como imagen está la reacción de Federico, el doctor Federico Agnolin, el jefe científico de la expedición, en el momento exacto en que se cruza con el huevo. Lo filmó Matías
con su cámara, y de hecho es increíble porque ese video lo tienen ustedes en exclusiva, perros. Se los trajimos como regalo porque finalmente se anunció que la expedición iba a suceder en su programa y nos parecía importante darles la exclusiva de ese video del momento histórico, de un registro que va a marcar la historia de la paleontología en Argentina. Un beso grande, gracias por eso, Celeste. Un beso enorme. No lo tires después en el mar para mezclar los streaming con Gisette y todo. Que se conozca el huevo con la estrellita. Con la estrella. Exacto, van tirando todo. Nuevo shipeo. Está muy bien. Bueno, pero hermoso divulgar la ciencia y la verdad que tuvieron mucha suerte, porque imagínate, millones de años ahí, lo encontraron ahí el día del streaming. Increíble. Un beso grande a los tres, gracias. Un abrazo a todos. Gracias, saludos a todos. Chao. Amigos y amigas, a vos te copa esto. Sí. Igual es increíble. Sí, lo lindo siempre es hablar con gente apasionada. Después no importa el tema, pero a mí me gusta hablar con gente apasionada y acá sabes que es garantía. Ya estudiaron 15 años lo que les gustaba. Mirá si ahora ejerciéndolo ahí en vivo no va a ser lindo. Es la protegida de Luca Alderone. Amigos, los electrodomésticos de Midea están para